609. De nuevo, una vez más, voy a orar, por favor. Dios, ayúdame y controla mi lengua para no trabarme con 35 versículos. En tu nombre te pido, amén. Hey, tengo que decir la verdad, ¿verdad? Y pedir por lo que necesito. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas en sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace que los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes y tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles. Al lugar que tú estableciste con ellos, pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. La riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se saquea la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haya brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves. La cigüeña, cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar que su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra y tus posesiones. He ahí el mar grande y anchuroso, y el cual se mueve un sinnúmero de animales tanto pequeños como grandes. Ahí surcan las naves y el leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrense el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios.
mientras yo exista. Séale agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Amén. Se pueden sentar. Qué tremendo eres, oh Dios. Qué tremendo eres. Está bien. La semana pasada, en el Salmo 103, nos quedamos maravillados ante el amor del pacto de Dios hacia su pueblo. David nos recordó que el Señor perdona nuestras iniquidades, sana nuestras enfermedades, redime nuestras vidas de la destrucción y recuerda de su pacto para siempre. Es uno de los más grandes cantos de redención en toda la Escritura. El Salmo 104 dirige nuestros ojos desde la gracia salvadora de Dios hacia su pueblo redimido, hacia su bondad providencial sobre toda la creación. A medida que este salmo se desarrolla, muchos de ustedes, igual que yo, al estudiarlo, reconocieran los ecos de los 6 días de la creación y del relato del diluvio en Génesis. Es evidente que estos relatos fundamentales estaban en la mente de David mientras componía este canto de alabanza. Las verdades reveladas aquí son fundamentales para la cosmovisión cristiana y moldean cómo entendemos el mundo mismo. Es importante reconocer que el Salmo 103 y el Salmo 104, aunque distintos, cuentan una sola historia unificada de la gracia de Dios. El Salmo 103 celebra la fidelidad del pacto de Dios hacia su pueblo escogido. Su búsqueda de Israel rebelde nunca se basó en su mérito, sino completamente en sus promesas de pacto. Él entró en pacto con ellos, revelándose de una manera en que no se reveló a las naciones circundantes. El Salmo 103 es un canto de la gracia salvadora de Dios. El Salmo 104, sin embargo, celebra la bondad providencial de Dios hacia toda la creación. Revela al Dios que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas. Cada amanecer, cada cosecha, cada río, cada aliento, cada comida disfrutada por creyentes e incrédulos por igual fluye de su providencia paternal. Sin embargo, estos dones, por maravillosos que sean, no son gracia salvadora. Muestran la bondad, paciencia, misericordia de Dios hacia todas las criaturas. El rebelde toma prestado el mismo aliento que Dios le concede graciosamente para negar a Dios que se lo da. El Salmo 104 se opone directamente a los supuestos de nuestra cultura moderna. Muchos se enorgullecen de ver el mundo a través de lentes puramente naturalistas. Descartan a David como ingenuo o científicamente desinformado. Sin embargo, la Escritura invierte el veredicto. No es David el necio, porque el necio dice en su corazón no hay Dios. El hombre moderno comienza con los supuestos equivocados. Intenta poner a Dios en juicio y exige que Dios se prueba a sí mismo. Quiere evidencia de la existencia de Dios, evidencia que Él mismo juzgará como suficiente. Pero la sala del tribunal no nos pertenece.
Según Romanos 1, el hombre es quien está en juicio. Está sin excusa y sin esperanza aparte de Cristo. El Salmo 104 declara que toda la creación testifica contra su incredulidad. La creación se presenta como testigo, proclamando la gloria del Señor de principio a fin. Cada montaña, cada río, cada estrella, cada criatura señala a su Creador y nos llama a adorarlo. El Salmo 104 no es simplemente un cuadro hermoso de Dios, es una declaración audaz de su absoluta soberanía sobre toda la creación. No es un refugio seguro para el incrédulo ni para el creyente que intenta mezclar supuestos naturalistas con la verdad bíblica. Nada en este salmo sugiere que Dios dio cuerda al universo y lo dejó desarrollarse a través de miles de millones de años de accidentes. Más bien, Dios gobierna continuamente su creación como un maestro director que guía cada nota de una magnífica sinfonía. El apologista cristiano Jason Lisle resume bien esta verdad. La prueba del cristianismo es que sin él no podrías probar nada. La capacidad de razonar, practicar ciencia, confiar en la lógica o incluso esperar que mañana se parezca a hoy depende completamente del Dios revelado en las Escrituras. Reconozcan las personas esto o no, viven cada momento en su mundo, sostenidos por su poder y usando dones que solo su carácter puede explicar. Esta es precisamente la perspectiva del Salmo 104. David no intenta probar la existencia de Dios. Comienza con el Creador autotestiguado y explica todo lo demás a la luz de él. La pregunta nunca es, ¿puede la creación probar a Dios? La verdadera pregunta es, ¿qué hace posible la creación misma? La respuesta de David es clara. El Señor soberano que sostiene todas las cosas continuamente. El Salmo 104 y Romanos 1 proclaman la misma verdad. Dios es el creador autoatestiguado. La creación es su testimonio continuo y la incredulidad no es el resultado de evidencia insuficiente, sino de la supresión de la verdad por un corazón rebelde. Así que al abrir el Salmo 104, no imaginen que David no está invitando a un debate sobre la existencia de Dios. No está invitando al salón de trono, nos está invitando al salón del trono del rey. Desde ese trono, el Señor explica al mundo, expone al pecador, consuela a su pueblo y llama a toda criatura a adorar. Contemplemos la majestad de nuestro Dios soberano en este salmo. La primera pregunta, ¿quién es el Dios de la creación? Los versículos 1 a 4 son mucho más que una introducción a este salmo. Establecen el fundamento sobre el cual descansa todo lo demás. Antes de que David hable de la tierra, los mares, las montañas o las criaturas que los llenen, dirige nuestros ojos hacia aquel que los hizo todos. Estos versículos iniciales responden la pregunta que precede a cualquier otra que pudiéramos hacer. ¿Quién es el Dios que hace posible todo esto? Esa pregunta separa inmediatamente la cosmovisión cristiana de cualquier otra cosmovisión. David comienza con Dios y explica el universo. El mundo cree que todo esto surgió por una serie de accidentes afortunados a lo largo de miles de millones de años. Toda su explicación de la realidad descansa sobre sus posiciones acerca del pasado distante que nadie ha observado jamás. La escritura comienza con el creador soberano y autoexistente que habla, y el universo llega a existir.
Alexander McLaren capta hermosamente el punto de David en estos versículos. El versículo resume todo el acto creativo en un solo pensamiento grandioso. En ese acto, el Dios invisible se ha revestido de esplendor y gloria, haciendo visibles estos atributos inherentes. Ese es el significado más profundo de la creación. El universo es la vestidura de Dios. ¡Qué imagen tan notable! La creación no es Dios, ni Dios está ausente de su creación. Más bien el universo es la vestidura real que despliega su majestad. El rey soberano del universo no solo crea un reino, él se reviste de él para que su gloria sea mostrada en todo lo que ha hecho. Notan que David comienza describiendo a Dios como aquel que está cubierto de luz, como de vestidura. Ahora, este detalle es significativo. Una de las objeciones más comunes contra el relato de Génesis es la creación de la luz antes de la creación del sol, la luna y las estrellas. Los escépticos preguntan, ahora, ¿cómo puede haber luz antes que existe el sol? Y también, ¿cómo haber las plantas y vegetación en todo el mundo antes que el sol? Bueno, David ya ha respondido a la pregunta. Dios está vestido de luz. Dios era el luz para el mundo. Antes de que hubiera un sol para gobernar el día, existía el Dios que es él mismo la fuente de toda luz. El sol no produce luz independientemente de Dios. El sol existe porque Dios ordenó que existiera. David continúa describiendo al Señor extendiendo los cielos como una tienda, colocando las vigas de sus aposentos sobre las aguas, haciendo de las nubes su carro y cabalgando sobre las alas del viento. Este es lenguaje real. David no solo está describiendo la creación, está describiendo al rey que reina sobre su creación. Charles Spurgeon escribió, el salmo da una interpretación a las muchas voces de la naturaleza y canta dulcemente tanto de la creación como de la providencia. El poema contiene un cosmos completo, mar y tierra, nube y luz solar, planta y animal, luz y oscuridad, vida y muerte, todos demostrados como expresiones de la presencia del Señor. El Salmo 104 revela a Dios no solo como creador, sino como el rey soberano que gobierna la tierra, los mares, los cielos e incluso el ejército celestial. El versículo 4 declara, Él hace de sus ángeles sus ministros. El escritor de Hebreos cita este mismo pasaje en Hebreos 107 y revela aún más claramente de quién está hablando David. Aquel que ordena a los ángeles aquel que ordena a los ángeles no es otro que Jesucristo. ¿Quién es este Dios que hace posible todo esto? Jesucristo. Aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Aquel para quien todas las cosas fueron aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Aquel para quien todas las cosas fueron hechas. Aquel por quien todas las cosas continúan existiendo. Nada existe fuera de su decreto soberano ni de su providencia continua. El mundo comienza con la creación en su búsqueda de la verdad. El cristiano comienza con Dios porque Dios ha hablado.
El Dios autoatestiguado de la Escritura provee el único fundamento sobre el cual el mundo puede ser entendido. Este no significa que la evidencia no tenga lugar. Estoy agradecido por hombres fieles como William Lane Craig y otros que han trabajado para presentar argumentos convincentes a favor de la verdad del cristianismo. Hay evidencia para nuestra fe, hay evidencia de nuestro Señor. Pero nunca debemos olvidar que Dios no está en juicio ante el veredicto del hombre. Nosotros no tenemos que probar la existencia de Dios. Nuestra tarea no es poner a Dios en el estrado de los testigos, sino proclamarlo fielmente. No existe un terreno neutral donde el hombre pecador sea la autoridad final y decida si Dios ha dado suficiente evidencia para merecer fe. Según Romanos 1, toda persona ya sabe lo suficiente como para ser responsable ante su Creador. Cristiano, no te intimides por la sabiduría de esta época. No permitas que los títulos, los grados académicos o la presión cultural silencian tu confianza en la palabra de Dios. Proclama con valentía al Dios de la Escritura tal como David lo hace en estos versículos iniciales. Deja que Dios mismo sea tu punto de partida cada vez que te defiendes la fe, porque el Padre reúne a sus ovejas mediante la proclamación fiel de su Hijo, no mediante la aprobación de un mundo incrédulo. Ahora, versículos 5 a 23. ¿Qué hace que el universo sea ordenado? El hombre pecador vive con una profunda inconsistencia. Rechaza el testimonio de la Escritura que afirma que Dios creó todas las cosas y por lo tanto es digno de toda adoración. Insiste en que el universo puede explicarse aparte de su creador, atribuyendo su existencia a la materia, la energía y procesos naturales impersonales que operan durante vastas edades de tiempo. Sin embargo, la cosmovisión que abraza depende de sus suposiciones que no puede justificar. Cada día vive con absoluta confianza en que el universo se comportará mañana igual que hoy. Espera que el sol salga, que las estaciones continúan, que la gravedad lo mantengan firme sobre la tierra y que las leyes de la física gobiernan un avión que vuela a 10,000 metros de altura. Realiza experimentos científicos creyendo que la naturaleza actuará de manera consistente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué garantiza en última instancia, según su cosmovisión, que la mañana se parecerá al ayer? La ciencia puede describir la regularidad de la naturaleza, pero no puede explicar por qué esa regularidad debe continuar. Toda investigación científica asume la uniformidad de la naturaleza antes de comenzar. Aparte de Dios, no existe una razón lógica por la cual el universo deba comportarse mañana como lo ha hecho en el pasado. El Salmo 104 proporciona la respuesta. David enseña que el universo es ordenado porque Dios mismo lo gobierna continuamente. Comienza mostrando que Dios estableció los fundamentos de la tierra, fijó sus límites y ordenó su estructura conforme a su voluntad soberana. Nada en la creación es accidental ni independiente de su gobierno. Pero David
no se detiene en el comienzo de la creación. Describe manantiales que fluyen, montañas que se elevan, árboles que florecen, estaciones que cambian, animales que se alimentan y hombres que salen a su labor, no como eventos que Dios simplemente puso en marcha hace mucho tiempo, sino como demostraciones continuas de su providencia. La creación no es una máquina abandonada a su funcionamiento. Es un reino gobernado continuamente por su rey. Observa el lenguaje de David, usa en todo el Salmo. No habla de madre naturaleza, ni de fuerzas impersonales. Dios es el sujeto de casi cada verbo. Él envía los manantiales. Él hace crecer la hierba. Él riega las montañas. Él señala la luna para las estaciones. Él da alimento a su tiempo. Él quita el aliento. Él envía su espíritu. Estas no son descripciones de lo que Dios hizo una vez en el pasado distante. Describen a lo que Dios está haciendo continuamente en el presente. La providencia es simplemente la creación bajo el gobierno continuo de Dios. Estos verbos son importantes, hermanos. Nosotros creamos en una interpretación que es verbal plenary inspiration, inspiración plenaria verbal, que dice que cada verbo, cada palabra fue escogido por Dios por una razón. Estos verbos no son escogidos por David para describir algo que él no entiende. Son inspirados por Dios para enseñarnos que Dios está actuando ahora mismo en su naturaleza. Por esto el Salmo 104 se opone directamente a una cosmovisión naturalista. Hablamos de la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, a las leyes del movimiento planetario. Pero las leyes no poseen poder, no ordenan nada, no imponen nada. Solo describen la manera ordinaria en que nuestro Dios fiel gobierna su creación. Esperamos que el sol salga mañana, no porque la naturaleza nos haya hecho una promesa, sino porque Dios la ha hecho. Esta es la verdad presuposicional que David proclama. El orden requiere un ordenador. Las leyes naturales no explican el universo, describen la consistencia de la providencia de Dios. El mundo es inteligente porque está gobernado por un creador infinitamente sabio y fiel. Por lo tanto, los cristianos deben rechazar todo pensamiento autónomo. No existen hechos naturales separados del gobierno de Dios. Cada hecho pertenece a Cristo. Cada refleja su fidelidad. Cada aliento depende de su poder sustentador. El universo es ordenado hoy porque Cristo lo sostiene. Y el amanecer de mañana es seguro, no porque la creación sea autosuficiente, sino porque Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. La tercera pregunta: ¿qué hace posible la vida? Versículos 10 a 18. 27 a 30. Después de mostrarnos que Dios gobierna el orden del universo, David se dirige a otra pregunta fundamental: ¿qué hace posible la vida misma?
La biología moderna puede describir los mecanismos de la vida con asombrosa precisión. Puede analizar células, ADN, metabolismo y reproducción, pero no puede responder la pregunta más básica: ¿por qué existe vida en absoluta? ¿Por qué existe vida en absoluto? La respuesta de David es profundamente simple. La vida existe porque Dios la da continuamente. Esta sección del Salmo es profundamente personal. Dios no está distante de su creación. Él está íntimamente involucrado con cada criatura que ha hecho. Él envía manantiales a los valles para que los animales salvajes beban. Las aves encuentran hogares en las ramas que Él provee. Él hace crecer la hierba para el ganado y hace florecer las plantas para el hombre. El pan fortalece el corazón, el vino lo alegra y el aceite refresca el rostro. No porque la naturaleza sea generosa, sino porque Dios lo es. Incluso los poderosos cedros del Líbano, símbolos de fuerza y permanencia, son llamados los árboles del Señor. Le pertenecen. Él los plantó. Él los llena de vida. Se convierten en hogares para las aves, mientras que los acantilados que Él formó se vuelven refugios para las cabras montesas y los tejones. David está pintando un cuadro claro. Nada en la creación vive de manera independiente. Cada criatura tiene un proveedor. Cada criatura tiene un lugar. Cada criatura depende totalmente de su creador. David llega al clímax de esta verdad en los versículos 27 a 30. Todos ellos esperan en ti. Es una de las declaraciones más asombrosas del Salmo. Los leones esperan en Él. Las aves esperan en Él. Los peces esperan en Él. El ganado espera en Él. Incluso el hombre espera en Él. Lo reconozcan o no, cada ser viviente depende completamente de la mano abierta de Dios. David continúa: tú das, tú abres, tú escondes, tú quitas, tú envías. Estos verbos no describen lo que Dios hizo una vez, describen lo que Dios está haciendo ahora mismo. Cada latido, cada respiración, cada alimento, cada niño recién nacido, cada cosecha, todo es un regalo presente del Dios viviente. David no deja espacio para el deísmo. Dios no creó el universo, lo dio cuerda como un reloj y se alejó. La creación no tiene vida independiente. Si Dios retirará su mano sustentadora por un solo instante, todo ser viviente colapsaría en el polvo del que fue formado. Esto es exactamente lo que Pablo enseña en Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y somos de Jesús. Y en el Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. El Cristo que creó el universo es el mismo Cristo que lo sostiene continuamente. El siguiente latido del ateo es un acto de la misericordia de Cristo. La siguiente respiración del escéptico es prestada del mismo Salvador que él niega. ¡Qué asombrosa bondad común! Esto debería hacer que todo su pueblo grite de alegría, porque el Dios que alimenta a los cuervos no ha olvidado a sus hijos. Si Él sostiene a cada criatura, ciertamente sostendrá a aquellos redimidos por su Hijo. Toda cosmovisión finalmente llega a un punto final.
El cristiano se detiene en el Dios autoexistente, el creador eterno que no necesita causa. El incrédulo se detiene en la materia autoexistente, un universo impersonal que supuestamente se explica a sí mismo. El Salmo 104 no permite esa conclusión. Toda la creación da testimonio de su verdadero origen. Proviene del Rey soberano que la hizo, la sostiene y la gobierna. ¿Cómo conocemos algo? Versículo 24. Después de mostrarnos que Dios creó el universo y sostiene continuamente toda vida dentro de él, David nos lleva a una conclusión profunda. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Nota que David no solo afirma que Dios creó todas las cosas, declara que Dios creó todas las cosas con sabiduría. Esto significa que el universo no es una colección aleatoria de partículas movidas por fuerzas ciegas. Es la obra deliberada de un creador infinitamente sabio. La razón por la que la creación puede ser estudiada, analizada y comprendida es porque la creación refleja la mente de aquel que la hizo. Esto plantea una pregunta esencial, que hace posible el conocimiento mismo. ¿Por qué podemos descubrir patrones matemáticos tejidos en la estructura del universo? ¿Por qué podemos realizar experimentos y esperar resultados consistentes? ¿Por qué la razón humana corresponde a la realidad y no al caos? La Escritura da una respuesta clara. El conocimiento es posible porque el universo fue creado en la sabiduría de Dios. En el libro The Ultimate Proof of Creation de Dr. Jason Lisle, él analiza el trabajo del Instituto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Los investigadores de SETI no solo buscan señales de vida en algún lugar del cosmos, buscan evidencias de inteligencia. La razón es simple. Los científicos reconocen que la información apunta a fuente inteligente. Ellos están buscando por mensajes en radio waves y ¿cómo se dice? Ondas de la radio que vienen de otros planetas, otros universos, otras galaxias. ¿Y por qué? El universo está lleno de señales de radio naturales, estrellas, pulsares y otros cuerpos celestes emiten ondas constantemente. Pero si los científicos recibieran una señal que contuviera un mensaje complejo y significativo, como instrucciones para construir una máquina, por ejemplo, concluirían de inmediato que la señal provino de una mente inteligente. ¿Por qué? Porque la información significativa nunca es producto de procesos ciegos y no dirigidos. La información siempre apunta a inteligencia. Sin embargo, cuando examinamos la información contenida en los organismos vivos, encontramos algo asombroso. El ADN contiene una secuencia extraordinariamente compleja de instrucciones codificadas que dirigen la construcción, función y reproducción de los seres vivos.
Si la información en una señal distante nos llevaría a inferir una fuente inteligente, entonces la información incrustada en la célula viva debería impulsarnos a considerar la sabiduría del Creador. El Salmo 104 nos da la conclusión correcta. Con sabiduría las hiciste todas. La creación lleva las huellas del Creador porque la creación refleja su sabiduría. Mira la inconsistencia de los incrédulos. Está buscando por un señal de los planetas, por información, pero tiene información en nuestras células y ellos rechazan a Dios que creó esas células. Toda cosmovisión debe ofrecer una explicación para el fundamento del conocimiento mismo. Todas las personas dependen de la lógica, la razón, la ciencia, la moralidad, el lenguaje y la verdad. Pero ¿qué hace posibles estas cosas? La respuesta cristiana es que el Dios que creó el universo es el mismo racional, fiel y verdadero. Él creó un mundo ordenado según su sabiduría y creó el ser humano a su imagen para que pudiéramos conocer y entender el mundo que Él hizo. Esta es la misma sabiduría divina revelada en todas las escrituras. Proverbios 8 describe la sabiduría como presente con Dios en la creación, gozándose en sus obras. Juan revela que esta sabiduría se cumple en Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Pablo declara: Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. La sabiduría de David, celebra en el Salmo 104, no es un principio abstracto. Se encuentra finalmente en la persona de Jesucristo. Es la palabra. Él es la palabra eterna por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Él es quien sostiene todas las cosas. Él es quien da significado a la creación y hace posible el conocimiento. Cristiano, no temas la afirmación de que la fe se opone a la razón. Lo contrario es cierto. Solo la cosmovisión cristiana explica por qué la razón, la ciencia y la verdad es posibles. Cada descubrimiento revela la sabiduría de Dios. Cada ecuación refleja su orden. Cada hallazgo científico muestra su diseño. Los cielos declaran su gloria. La tierra muestra su sabiduría. Y la mente humana entiende porque fuimos creados por Él, para Él y para conocerlo. El universo es inteligible porque proviene de un Dios inteligente. Ahora, ¿cómo debemos responder? El Salmo no termina con un argumento, termina con adoración y también termina con una advertencia. Después de 34 versículos declarando la majestad, la sabiduría y providencia de Dios, David levanta sus ojos y proclama: sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese al Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiemble. Toca los montes y humen. El Dios que alimenta suavemente a las aves y riega los valles es el mismo Dios cuya presencia hace temblar la tierra. El Dios que sostiene los cedros y provee el refugio para las criaturas es el mismo Rey Santo que descendió sobre el monte Sianí en fuego y trueno, haciendo que la montaña se estremeciera ante su presencia. Esta es una verdad que nuestra cultura necesita recuperar desesperadamente. Dios no es solo la fuente de belleza ni simplemente el dador de bendiciones. Él es el Rey Santo y soberano,
ante quien toda criatura debe rendir cuentas. La misma creación que revela su bondad también revela su autoridad. ¿Y cuál es la respuesta de David? No una simple admiración, no una apreciación pasiva. Es un compromiso de adoración. A Jehová cantaré mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Me regocijaré en el Señor. Observa el lenguaje. Cantaré, alabaré, me alegraré. No es una emoción momentánea. momentánea. Es una decisión deliberada de fe. David ha visto la realidad tal como es y por eso decide responder correctamente. Cuando entendemos quién es Dios, la adoración no es opcional. Es la única respuesta razonable. El universo no nos llama a apreciar la creación, sino a adorar al Creador. Yes, amen. Y adoramos. El Salmo 104 nunca pregunta, ¿existe Dios? Así como Dios estuviera en juicio esperando que la humanidad examine la evidencia y decida si Él merece ser creído. David comienza con Dios porque Dios es el fundamento mismo de la realidad. La pregunta que el Salmo presenta no es, ¿puede probar que Dios existe? Sino, ¿te inclinarás ante el Dios cuya existencia la creación ya ha declarado? Cada amanecer, cada respiración, cada cosecha, cada criatura testifica que le pertenecemos. La realidad exige una respuesta. Adora al Creador, arrepiente de la rebelión, sométete con gozo a su reinado y bendice al Señor, alma mía. Alaba al Señor. Conexiones en nuestra vida. Adora al Rey soberano. Este salmo comienza y termina con alabanza. Eso es la única respuesta correcta de nuestra vida. Adorar a nuestro Rey. También el mundo nunca cedes la autoridad de la palabra de Dios. El mundo insiste en que primero debemos probar que Dios existe antes de confiar en su palabra. La Escritura enseña lo contrario. Como Dios es el creador que existe por sí mismo y da testimonio de sí mismo, su palabra es la autoridad más alta. No comenzamos con una razón humana autónoma para luego llegar a Dios. Comenzamos con la revelación de Dios y interpretamos todo lo demás a la luz de ella. El Dios que alimenta a los cuervos no ha olvidado a sus hijos. Si Él sostiene a cada criatura, ciertamente sostendrá a aquellos redimidos por su Hijo. Finalmente, una advertencia para todo incrédulo. Romanos 1 pone al incrédulo en juicio. Y el Salmo 104 presente evidencia tras evidencia para la acusación. La creación proclama la soberanía de su Rey. Romanos 1:20 declara que está sin excusa. La creación ya dio su testimonio. No necesita dar más. La razón por la que las personas no creen nunca ha sido falta de evidencia. Es un corazón en rebelión que suprime lo que ya sabe cada vez que mira el cielo o toma su siguiente aliento. No le debemos a la incredulidad un argumento más ingenioso. Ninguna evidencia adicional producirá fe salvadora. Su problema es moral, no intelectual. Y la única respuesta adecuada no es más debate, sino el llamado al arrepentimiento.
Así que arrepiéntete hoy de tu incredulidad. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. El Salmo 104 advierte que la bondad común de Dios hacia ti no durará para siempre. Los pecadores llegarán a su fin en esta tierra. Los impíos serán removidos. Lo único que mantiene fuera del fuego del infierno en este momento es el aliento de que Dios en su misericordia te permite tomar. Cada día que vives es otro día que es otro día de su paciencia, protegiéndote del juicio eterno. No desperdices tu tiempo. Responde con la única reacción correcta. Adora al Rey de Reyes. Arrepiéntete y él te perdonará. En Cristo, cada promesa del Salmo 103 será tuya. Padre Santo y Soberano, nos postramos ante ti con corazones humildes, confesando de tú eres el Creador, el sustentador y el Rey de todo lo que existe. Los cielos proclaman tu gloria, la tierra rebosa de tu sabiduría, y cada aliento proviene de tu mano llena de gracia. Perdónanos por vivir como si este mundo fuera común o como si tu providencia nos tocará nuestra vida diaria. Fortalece nuestra fe para confiar en tu gobierno en toda circunstancia y líbranos de pensar como piensa el mundo. Danos valentía para proclamar a Cristo sin compromiso, sabiendo que tú no estás en juicio ante hombres pecadores, sino que todos daremos cuentas delante de ti. Que nuestras vidas sean un himno continuo de alabanza hasta el día en que toda la creación sea restaurada bajo el glorioso reinado de nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.